por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todas las naciones por amor a su nombre. La carta empieza diciendo que Pablo ha sido llamado como un apóstol y apartado ¿para qué? Apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Entonces la primera cosa que podemos observar aquí es que la carta a los romanos fue escrita para enseñarnos acerca del evangelio de Dios. La primera nota que tienen ahí en sus hojas. La carta a los romanos fue escrita para enseñarnos acerca del evangelio de Dios. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa? Buenas nuevas, ¿verdad? Unas buenas noticias, la buena nueva. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? Y aquí Pablo contesta esa pregunta en el versículo 2. Dice que fue prometido, dice, es algo que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, la primera cosa que observamos acerca del evangelio es que fue prometido de antemano en las Santas Escrituras. Punto número 1 acerca del evangelio. Fue prometido de antemano en las Santas Escrituras. En otras palabras, Dios ha cumplido su promesa. Dios es fiel para cumplir con sus promesas. Dios prometió varias cosas a los profetas en el Antiguo Testamento y el evangelio viene como el cumplimiento de esas promesas. Dios es fiel. Dios nunca cambia. Vivimos en un mundo lleno de personas pecaminosos que somos todos nosotros y cambiamos. Y a veces no somos fieles y a veces cambiamos. Dios nunca cambia. Dios es fiel, es el Dios de pactos, Dios de fidelidad. Su misericordia es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad, dice Lamentaciones capítulo 3. Así que Dios cumplió con sus promesas. El evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 22, Isaías 53, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vemos promesas específicas acerca de Cristo que Dios cumplió con el evangelio. Entonces, todo el Antiguo Testamento está señalando hacia el evangelio. Son promesas acerca del evangelio de Dios. ¿Qué más podemos saber acerca del evangelio? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este evangelio? ¿Qué es el contenido de este mensaje de buenas nuevas? En los versículos 3 y 4 vemos la respuesta. Es acerca de su Hijo. ¿El Hijo de quién? Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, esa es la promesa, las cosas que Dios había prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda cosa que podemos observar acerca del evangelio es que el evangelio se trata de ¿quién? Se trata de Jesucristo. El evangelio se trata de Cristo Jesús. Es acerca de Dios Hijo. Podremos leer el versículo 3 de esa forma. Este evangelio para la cual Pablo había sido apartado se trata de Cristo, se trata de Jesús. Versículo 3, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Entonces, ¿qué es lo que vemos acerca de Cristo Jesús en estos versículos? Vamos a observar dos cosas. En primer lugar, vemos su persona. Vemos su persona. Él es Hijo de Dios y Él es Hijo de David. ¿Qué nos enseña eso? Que Jesucristo es Dios
El Dios eterno siempre ha existido y a la misma vez Él es hombre, es un ser humano. ¿Cómo es eso? Pues Él siempre ha existido como Dios. Siempre, en toda la eternidad, Él ha sido Dios, es Dios y siempre será Dios. Es Dios Hijo. Nosotros creemos en un solo Dios. No adoramos a tres dioses, no. Adoramos a un solo Dios, pero ese Dios existe eternamente en tres personas. Existe en una relación, en una comunidad en sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo, el Hijo de Dios, siempre ha existido como Dios Hijo. Pero hace 2000 años Él llegó a ser hombre cuando nació en Belén de una virgen que se llamaba María. Entonces, aprendemos en primer lugar acerca de la persona de Cristo. Y aprendemos que Él es descendiente según la carne, según la naturaleza humana, descendiente de David. Es interesante que ambos, José y María, son descendientes de David. Y Él fue declarado también Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es Dios y Él es hombre. En Lucas capítulo 1, versículo 31, Lucas 1, 31 a 33, podemos recordar las palabras que el ángel dijo a María. Lucas 1:33, Lucas 1:31. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Noten eso, un gran hombre, pero a la vez Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. En este anuncio del ángel a María vemos tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Es el Dios eterno que llegó a ser hombre. En Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice en Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo es eso? Él estaba con Dios, pero a la vez es Dios. No entendemos eso, es el misterio de la Trinidad. Un solo Dios en dos personas, en tres personas, dos ahí que vemos, ¿verdad? Padre e Hijo. En el principio ya existía el verbo. Tú puedes preguntar, pues, ¿cómo sabes, Natán, que el verbo es Jesucristo, Dios Hijo? Pues más adelante en el mismo capítulo, en Juan 1:14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el Dios eterno que llegó a ser hombre. Dios en la carne. También en Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice acerca de Jesús, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud, no parte de la plenitud, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Es igual al Padre. Él pudo decir, el Padre y yo uno somos. Un Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vemos la persona de Cristo, vemos su persona y también en el versículo 4 vemos su obra. Vemos su obra. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 4? Lo leemos una vez más. Y Él fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Para resucitar de entre los muertos, en primer lugar, necesitas, ¿qué? Morir, ¿verdad? Necesitas estar muerto. Para estar muerto necesitas morir. Entonces, este versículo, aunque no lo dice explícitamente, nos implica que Jesucristo no solamente resucitó, sino que Él tuvo que haber muerto para poder resucitar de entre los muertos. Así que este versículo nos habla de su obra,
que ese Dios, eso es increíble, el Dios eterno, llegó a tomar forma de hombre, se humilló, se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Eso es lo increíble. No solamente se humilló y tomó nuestra carne, llegó a ser con nosotros, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él murió y 3 días después resucitó. Las personas en Roma que tenían el trasfondo griego, escuchando eso por primera vez, hubieran quedado bien sorprendidos, atónitos. ¿Cómo es posible que un Dios moriría por los hombres mortales? El concepto que ellos tenían de los dioses romanos y griegos, eran dioses egoístas, dioses que nunca harían tal cosa. Que ese Dios murió y 3 días después resucitó de entre los muertos. La obra de Cristo. Entonces, en otras palabras, aquí el Evangelio, estamos hablando de qué es el Evangelio. Entonces, el Evangelio se trata de qué? De la persona de Cristo y de qué más. La obra de Cristo, ¿verdad? En otras palabras, ¿quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Ese es el Evangelio. Que Él vino, Dios vino y se hizo hombre. Dios en la carne vino y murió en nuestro lugar. Él vivió como hombre una vida perfecta. Vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Murió la muerte que merecemos morir. Y venció al enemigo que no pudimos vencer. Esa es la grandeza del Evangelio, de lo que Cristo logró por nosotros. Porque es tan grande, porque es tan increíble, tan maravilloso saber que Cristo venció ese enemigo. ¿Cuál enemigo? A lo mejor tú estás preguntando, pues yo no sabía que tenía un enemigo. Entonces yo no necesitaba que Cristo venciera tal enemigo, porque no sé de eso. Romanos más adelante, Pablo nos va a hablar de ese enemigo, principalmente en Romanos 3:23. Dice que no hay distinción, no hay diferencia, pues todos han pecado y están destituidos o privados de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23, más adelante, él dice, la paga del pecado, y todos hemos pecado, la paga del pecado es la muerte. Está hablando ahí de muerte como separación de Dios. Muerte espiritual, separación de nuestra alma del Dios Santo, la cual conduce hacia la muerte eterna en el infierno. Entonces, necesitamos nosotros recordar la gravedad del pecado. Y necesitamos entender y recordar, escuchen bien, cuán horribles somos nosotros como pecadores. No dije cuán horrible es el pecado, sino cuán horribles somos nosotros como pecadores. Nos gusta muchas veces separar el pecado de nosotros. Ay, el pecado es muy malo. No. Cuán horribles somos nosotros como pecadores. Que nosotros merecemos el juicio de Dios. Tú no quieres justicia de Dios. Unos dicen, pues yo quiero justicia. No, no quieres justicia de Dios. Si recibirías justicia, estarías en el infierno. Es lo que merecemos. La justicia nos enviaría derechito al infierno. Lo que nosotros necesitamos es gracia. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Pero si no entendemos la profundidad y la perversidad, cuán horrible es nuestro pecado, cuán horribles somos nosotros los pecadores, no vamos a comprender la grandeza de la gracia y del amor de Dios. Porque si tú piensas que Dios tiene alguna obligación para salvarte, pues no es tan grande que Él vino a morir, pues Él necesitaba hacerlo porque yo merezco eso. No tienes ningún derecho de ser salvo. Dios tiene todo derecho de castigarte eternamente en el infierno. Él podría enviar todos allá y ser completamente bueno y justo, porque nosotros hemos quebrantado sus leyes santas.
merecemos la muerte. Y es la razón que la gracia de Dios demostrada en la cruz es tan maravillosa. La razón que podemos cantar sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. En la versión en inglés de ese canto, de ese himno, algunas versiones dicen a un gusano salvó. O sea que nosotros estamos mereciendo completamente esa ira de Dios. No merecemos su gracia. Por eso es gracia, es el favor inmerecido. Cuando comprendemos la profundidad y la perversidad de nuestro pecado, nuestra posición como separados de Dios, ahora podemos empezar a entender nuestra necesidad de Cristo. Que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estaríamos todavía huyendo de Él. Si no fuera por su gracia, nosotros estaríamos viviendo como enemigos de Dios, en rebelión contra Él, si no fuera por su gracia. Como los demás, éramos por objeto hijos de ira, dice la Biblia, objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y amor, nos salvó. Por gracia nos salvó y nos hizo resucitar con Cristo Jesús. Aun cuando estuvimos muertos en nuestros pecados, Él nos salvó. Esas son buenas nuevas. Y por eso podemos regocijarnos en el hecho de que Cristo venció al enemigo que nosotros no pudimos vencer. Somos condenados, muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero en 1 Corintios 15, 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tercer punto acerca del Evangelio. El Evangelio se trata de un regalo. El Evangelio se trata de un regalo inmerecido que Dios nos da. Punto número 3. El Evangelio se trata de un regalo inmerecido que Dios nos da. Versículo 5. ¿Por medio de quién? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, que venció la muerte. ¿Por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia y la fe entre todas las naciones, o todos los gentiles, por amor a su nombre? Gracia. La gracia de Dios. ¿Qué es gracia? A veces pensamos en gracia como una persona que cuenta un chiste, ¿verdad? Muy chistosa, pues tiene mucha gracia esa persona. No necesitamos entender que la gracia en la Biblia nos habla de favor inmerecido. El favor que Dios nos da que no merecemos recibir. Eso es gracia. La gracia de Dios. La palabra gracia aparece 24 veces. Pueden ver eso en sus notas. 24 veces en Romanos, 100 veces en las cartas de Pablo y 24 de esas veces en su carta a los Romanos. Está en el corazón de este libro. Entonces, si no entiendes la gracia, no vas a entender muy bien el libro de Romanos. Vas a quedar confundido con este libro si no entiendes el concepto de la gracia de Dios. Entonces, para resumir un poquito, antes del último punto, Dios hizo una promesa que Dios cumplió con su promesa. Dios envió a su Hijo, Jesús. Jesús es Dios, Jesús es hombre, y como un hombre perfecto vivió la vida que yo no pude vivir, y murió la muerte que merezco morir, y venció al enemigo que yo no puedo vencer. Y Él nos ofrece la salvación no como algo que tenemos que ganar o tratar de ser muy buena gente para ganar su favor, sino que es un regalo. Es un regalo, es por gracia.
Más adelante en el libro de Romanos nos dice, dice cualquier que invocar el nombre del Señor será salvo. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Todo aquel que cree en Él puede tener vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Que nosotros no pudimos salvarnos, ni quisimos salvarnos. Pero Dios en su gracia vino, nos atrajo por su gracia, nos llevó a sus pies por su gracia y nos salva y nos cambia. Y si no conoces a Cristo, todavía no has puesto tu fe en Él, dice la Biblia, cualquier que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Pones tu fe en Él, confías en su obra, no en tus propias obras, sino en su obra en la cruz. Puedes tener vida eterna. Es por gracia, es por la gracia de Dios. Estas son buenas nuevas, este es el Evangelio. Es el Evangelio. Son buenas nuevas, ¿no? Entonces Él, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Okay, para asegurar que estemos despiertos. ¿Son buenas nuevas, sí o no? ¿Sí? Ok. Y Él no solamente nos salva por su gracia, sino ahora nos llama a participar en su obra y en una misión que para nosotros es imposible cumplir sin su poder. Dependemos de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su poder para servirle y para agradarle con nuestras vidas. Es todo por gracia, no por obras. Número 4. El Evangelio de gracia no solo nos salva, sino también nos capacita para servir a Dios. El Evangelio, en otras palabras, es para todos los días. El Evangelio de gracia no solo nos salva, sino también nos capacita para servir a Dios. Somos justificados por la gracia, declarados sin culpa ante los ojos de Dios por la gracia de Dios. Somos santificados y preparados y capacitados para las buenas obras por la gracia de Dios. Y somos glorificados finalmente en la presencia de Cristo por la gracia de Dios. Por eso no podemos jactarnos por ninguna cosa. Como Pablo dice en otro lugar, 1 Corintios 15, dice, yo he trabajado con más tenaz que cualquier de ustedes, cualquier de ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Por eso está escrito, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Porque todo es por su gracia y por su poder. Él nos capacita, nos prepara para servirle a Él en su ministerio, en su misión. Necesitamos el Evangelio. Algunas personas tienen un concepto muy erróneo, que el Evangelio es información muy básica para los nuevos creyentes, para que una persona llegue a conocer a Cristo y luego, después de ya conocer a Cristo para varios meses, ya no necesitas eso. Tienes que ir a cosas más profundas. Eso es una mentira. Es una confusión. El Evangelio es algo que necesitamos continuamente. Necesitamos estar recordando lo que Dios hizo por nosotros. Y esa gracia de Dios es algo que nos sigue capacitando y dando el poder para seguir sirviendo a Dios. No somos salvos por seguir a Dios, no somos salvos por servir a Dios. Pero la gracia de Dios que nos salva, que nos justifica, es la misma gracia que nos capacita para servir y para amar y para ir y proclamar el Evangelio, promover la obediencia a la fe entre todas las naciones, como dice aquí en el versículo 5. Entonces, nosotros podemos observar que la gracia de Dios es lo que nos da los dones para servir. Romanos 12, versículo 6, Pablo dice, creo que lo tienes ahí en tus notas, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada.
Entonces tenemos dones para servir a Dios, para servir a los demás, los unos a los otros, por la gracia que Dios nos ha dado. No es que somos salvos por la gracia, en la justificación, y luego todo es por obras. Todo es por gracia. Es una gracia que produce fe y una fe que produce obediencia, obras. Entonces hemos sido salvados para promover la obediencia, la fe entre todas las naciones. Todo es por fe. Les quiero decir eso. Pablo dice en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Servimos a Dios por la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces necesitamos todos los días decir, Señor, por tu gracia, dame fe hoy para servirte, para seguirte. Sin tu poder, sin tu fuerza, todo mi trabajo sería en vano. No quiero tratar de agradarte o servirte o avanzar tu reino o amar a mi esposa o cuidar a mis hijos o criar a mis hijos o ministrar a esas personas en mi trabajo o hablar con esos amigos de la escuela. No quiero hacer ninguna de esas cosas por mis propias fuerzas, en mis propios esfuerzos. Lo quiero hacer por tu gracia. Dame el poder para hacerlo. Y si lo hacemos por la gracia de Dios, ¿quién recibe la gloria? ¿Nosotros o Él? Él, ¿verdad? Si es por la fuerza de Dios que lo hacemos, Dios recibe la gloria. Es lo que dice la última parte del versículo 5. Por amor a su nombre. En otras palabras, para la gloria del nombre de Dios. Para que su nombre sea engrandecido entre las naciones. Este concepto, esta frase, el versículo 5, dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Pablo está hablando de como un apóstol, y vamos a hablar un poquito más de eso próximo domingo. Pero dice, esa misión para promover, ¿qué? La obediencia. ¿Promover qué? La obediencia a la fe entre todas las naciones por amor a su nombre. Eso es lo mismo que dice Mateo 28, versículos 18 a 20. ¿Recuerdan la gran comisión que Jesús dio a sus apóstoles, los discípulos, antes de ascender al cielo? Él dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Toda autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, hacer discípulos no solamente es hablarles de Jesús una vez, compartirles el Evangelio una vez y no dejarlos. Es enseñar a las personas acerca de Cristo y enseñarles a obedecer lo que Cristo nos ha mandado. Quiero que pongan atención para que puedan observar el ciclo de reproducción que debemos ver. Si realmente somos seguidores de Cristo, si realmente el Evangelio ha impactado nuestra vida, si realmente tú has en un momento puesto tu fe en Cristo, por la gracia de Dios, perteneces a Él, debe de ser por lo menos un deseo en tu corazón de hacer discípulos. No somos salvos por hacer discípulos, pero si somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, va a haber un deseo de obedecer lo que Cristo ha mandado. En el momento, al menudo que nosotros hayamos recibido esa instrucción, va a haber un deseo sobrenatural en nosotros de obedecer. No estoy diciendo que eres salvo por hacer discípulos, o si tú nunca has hecho un discípulo, que no eres salvo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el deseo ni está ahí. Examínate para asegurar que estás en la fe. Porque el verdadero seguidor de Cristo va a tener por lo menos el deseo de reproducir, de ver otros discípulos, a hacer discípulos, de obedecer. Y cuando hacemos un discípulo, ¿qué hacemos? Según Mateo 28, bautizamos a esa persona y además la enseñamos a obedecer las cosas que Cristo ha mandado.
que es algo que Cristo ha mandado. Que vayamos y hagamos discípulos. Entonces hacemos un discípulo y lo enseñamos a obedecer a Cristo y a ser más discípulos. Y esa persona a su vez hace otros discípulos. ¿Y qué es lo que está haciendo en ese proceso de discipulado? Está enseñando a esas otras personas a obedecer los mandamientos de Cristo, de ir y hacer discípulos. Vemos el ciclo de reproducción que debemos de ver si nosotros realmente estamos respondiendo en obediencia a la fe. ¿Sí me explico? ¿Me da a entender? Es un proceso. No estoy diciendo, dices, pues Natán, yo solamente tengo 6 meses conociendo a Cristo, no he hecho de un discípulo, quiero hacerlo. Pues ¿qué es lo que debes de hacer? Debes juntarte con personas que lo están haciendo, debes tratar de prepararte para hacerlo, orar por personas que tú conoces, pedir a Dios que te dé oportunidades para hacerlo. Y si reconoces que no lo estás haciendo, arrepentirte de eso, ¿verdad? Y pedir a Dios por su gracia para poder hacerlo. Nosotros podríamos ver multiplicación. Todo en el tiempo perfecto de Dios, nosotros no vamos a poner un límite y decir, pues en un año queremos ver doble cantidad de personas aquí. Queremos ya 100 personas aquí, en vez de solo 50, o no sé cuántos son con todos los niños. O ya en 3 años vamos a plantar 2 iglesias más. No sabemos. Debemos tener metas, debemos tener visión para el futuro, pero a la misma vez debo reconocer que ese proceso es diferente en la vida de cada uno. Y yo no voy a juzgar a ninguno de ustedes. Si te tarda más tiempo en hacer un discípulo, nadie te va a juzgar. Lo importante es que estás trabajando en hacerlo, por la gracia de Dios. Por amor a su nombre entre todas las naciones. Romanos 15, lo tienen ahí en sus notas. Romanos 15, versículo 15, la segunda parte. Pablo dice algo muy semejante, creo que la tenemos aquí en la pantalla también. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia, otra vez, la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a las naciones, a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar como un ministro, guiando a otros a adorar, ¿verdad? Sacerdotal, de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles o todas las naciones lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Muy semejante lo que está diciendo ahí al final del libro con lo que él dice en el versículo 5, en el principio del libro. Un buen libro tiene el principio y el fin del libro, deben poder tener sentido si quitas todo lo que está en medio. Y vemos que ese es el caso con el libro de Romanos. Bueno, eso es una gran misión que nosotros tenemos. Y para terminar, quiero compartirles una historia que leí en esta semana. Una historia que yo escuché como niño, pero esta semana estuve leyéndolo otra vez. Y me impactó y me animó. Quiero que sea de ánimo para ustedes también. Se trata de un hombre que se llamaba John G. Paton. John G. Paton. Este es John G. Paton. De Escocia. Vivió hace más de 150 años. Fue a ser misionero en las islas. Tuvo el deseo, el llamado de ir a ser misionero en las Islas Nuevas Hébridas, que ahora son la República de Vanuatu, al este de Australia y Nueva Zelanda, unas islas ahí en medio del sur Pacífico, en otras palabras. En los 1830, 2 misioneros habían salido de Britania, de Gran Bretaña, del Reino Unido, en aquel entonces Gran Bretaña. Habían salido y llegado a esa isla con el deseo de evangelizar a los nativos de esa isla. A dejar su barco y llegar a la playa, dentro de unos minutos los nativos los habían matado, cocinado y comido. Los habían comido, eran caníbales los nativos de esa isla. Así que 20 años después, John Paton tiene el deseo de ir, siente el llamado de Dios, que Dios, hay personas ahí en esas islas que tú quieres salvar, que están en rumbo al infierno. Y quiero ir y proclamar el Evangelio a esas personas.
20 años después de la muerte de esos dos misioneros, él salió con su esposa, recién casado con Mary Ann Robson. John Paton salió hacia las Islas Nuevas Hébridas, donde se estableció una isla de Tanna, una isla no alcanzada por el cristianismo. En esta isla vivían unas tribus muy violentas, como ya mencionamos, ¿verdad?, que practicaban el canibalismo. Unos 4 meses después de llegar, en febrero de 1859, les nació su primer hijo, Peter. Solo habían sido casados como por unos 9, 10 meses. Nació su primer hijo, Peter. Y a poco más de un mes después, su esposa Mary se enfermó de fiebre tropical y murió. Unas semanas después, su pequeño hijo también murió. John los enterró antes de haber cumplido un año casado. Y habían sido casados por un año. Sin embargo, él decidió quedarse allí en la isla y no abandonar la obra misionera. Las tribus que vivían en la isla tenían prácticas muy violentas. Por ejemplo, cuando moría un hombre, mataban a la esposa para que ésta lo sirviera en la vida próxima. Y cuando había guerras o peleas entre ellos, los victoriosos cocinaban y comían a los perdedores. En muchas ocasiones John estaba en peligro. Los nativos en varias ocasiones trataban de tomar su vida, amenazaron comerlo. En diferentes ocasiones él permaneció en esa isla por 4 años. Comenzó a hacer amistad con algunos allí, a aprender el idioma de los mismos. Diseñó una manera de escribir el idioma y utilizando una pequeña imprenta comenzó a reproducir algunos textos bíblicos en el idioma tananese. Luego de 4 años en Tanna, en medio de una guerra entre diferentes tribus, uno de sus amigos tananenses, unos nativos que habían llegado a conocer a Cristo, durante esos 4 años muy pocos habían llegado a conocer a Cristo. Él fielmente permaneció ahí. A pesar de que se enfermó muchísimas veces, había perdido a su esposa, su hijo, a su esposa y a su hijo. A pesar de eso, él permaneció fiel, viendo muy pocos convertidos. Pero uno de sus amigos cananenses le advirtió que esa noche habían resuelto algunos de la tribu matarlo y comérselo. John escapó de su casa con su Biblia y con los escritos traducidos a tananense. En todo este tiempo, John se apegó a las palabras de Jesús. He aquí, estaré contigo siempre. De Mateo 28, ¿verdad? Versículo 20. Y estaré con ustedes para siempre, hasta el fin del siglo. Luego él logró abordar un barco y salir eventualmente a Australia y luego regresó a su tierra natal de Escocia, donde conoció y se casó con Margaret Whitecross. 2 años después, John y Margaret regresaron a las Islas Nuevas Hébridas, estableciéndose una misión en la isla Aniwa, una isla muy cerca a la otra isla de Tanna, donde él había estado, donde encontraron tribus similares a los de la isla de Tanna, pero donde vieron más resultado que en la previa. En Aniwa también aprendieron el idioma, establecieron 2 casas para huérfanos, les enseñaron a leer la Biblia, educaron a muchos en doctrina cristiana, y enviaban a estos mismos a las otras tribus en otras islas a evangelizar. También ayudaron a muchas personas que tenían problemas médicos. Trajeron medicina a esas islas que las personas no habían tenido anteriormente. Entrenaron y prepararon a los mismos nativos para ir a otras islas a evangelizarlas. Ahí John y Margaret tuvieron varios hijos más, uno de los cuales cuando creció regresó a las Islas Nuevas Hébridas también como misionero. 33 años después de estar en Aniwa se publicó el Nuevo Testamento en el idioma aniwense. Después de 33 años en ese lugar. Los primeros 4 años él pasaba allí prácticamente solo. No estaba solo porque Dios estaba
con él. Sufrió muchísimo. Perdió sus padres, dejó sus padres ahí en Escocia, que amaba mucho, tenía una relación muy cercana con sus papás. Personas muy piadosas que oraban todos los días, que Dios levantaría uno de sus hijos para ir a alcanzar a las personas no alcanzadas. Y tenía un gran amor entre ellos. Él sacrificó esa relación, se fue a las islas para dedicar su vida a alcanzar a un grupo de personas. Fíjense en eso. A rescatar y compartir el Evangelio con un grupo de personas que querían matarlo y comerlo. No querían escuchar su mensaje. Perdió a su esposa, perdió a su primer hijo, perdió, no lo dijo este artículo, pero también perdió otro hijo en un naufragio que tuvieron. Perdió mucho, sufrió mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que estaba muy loco o qué? ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer eso? Abandonar una vida cómoda en un país donde hay comodidades y ya estaban entrando en la época moderna, dejar todo eso, dejar familia, ir y sufrir, sacrificar su propia vida para unas personas que ni querían escucharlo. ¿Qué sería su motivación? O él estaba loco o él comprendía el Evangelio y estaba dispuesto a vivir conforme a esa convicción. Si nosotros realmente entendemos la grandeza de lo que Dios hizo, que Dios envió a su Hijo a venir como misionero y alcanzar a nosotros, y como Jesús dice, como el Padre me envió a mí en Juan 17, orando a su Padre, dice, como tú me enviaste a mí, Padre, también les envío a ellos. Él nos envía a nosotros a ir y a ser discípulos. Si realmente entendemos la grandeza de lo que Cristo hizo en la cruz, podemos decir que lo que John Payton hizo realmente tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido a la luz de lo que Dios ha hecho. Si realmente creemos en el Evangelio, no significa que todos vamos a ir a servir y trabajar con tribus aún no alcanzadas. Pero a lo mejor algunos sí. Mi oración, mi deseo es que algunos sí van a ir. Y aquí también en Norteamérica tenemos personas, millones de personas que no han oído el Evangelio verdadero. Y Dios nos ha dado este mensaje hermoso, nos ha salvado por su gracia, pero no nos ha salvado para que nosotros nos quedemos con esa información. Nos ha salvado para que nosotros seamos sus embajadores en este mundo, para que nosotros como misioneros aquí en nuestra comunidad, donde sea, donde quiera que Él nos envíe, que nosotros seamos luz en este mundo de tinieblas, que toda nuestra vida esté impactado por el Evangelio. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ir, algunos, por lo menos compartir con personas aquí, con los vecinos, tus compañeros de trabajo, compartirles acerca del amor de Dios, porque no hay salvación fuera de Cristo, no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual hay salvación. Yo soy el camino, Jesús dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos esa responsabilidad de compartir, si vamos a otro lugar o aquí, de dar para las personas que sí van a ir, apoyar a aquellos que han dejado el trabajo aquí para ir a otros lados donde no pueden trabajar o sostenerse sin nuestro apoyo, de orar por ellos, de prepararnos para la obra que Dios tiene para nosotros, preparar a nuestros hijos también, orar por ellos, para que juntos podamos ser un ejército que Dios usa para su gloria, por amor a su nombre entre todas las naciones. Amén. Amén. Bendito Padre, gracias. No podemos comprender la grandeza de tu amor. Si hay personas aquí, Señor, que no entienden, no comprenden, Señor, sabemos es porque el enemigo está cegando sus ojos y te pido, Señor, oh Padre, te pido que por tu Espíritu Santo les puedas abrir los ojos para que puedan ver, que les des ojos espirituales, que les des esa visión espiritual, porque sin el Espíritu de Dios no podemos comprender las cosas de Dios. Señor, por tu Santo Espíritu te pido que obres en este lugar,
que reprendas nuestros corazones de nuestra flojera, Señor, de nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en ti. Ayúdanos, Señor, líbranos de esas cosas. Líbranos de cualquier cosa que nos estorba. Y danos fe, danos gracia para levantarnos por tu poder y hacer discípulos aquí y hasta los confines de la tierra, para amor de tu nombre, Señor, entre todas las naciones. Te amamos, Dios. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Tú nos amaste primero. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. De las verdades que acabamos de escuchar, y Dios puede tomarlas y plantarlas en nuestro ser para que permanezcan durante la semana y para que podamos realmente ponerlas en práctica.